Vamos a ver ahora un método especial que es el constructor. El constructor es un método que construye un objeto en la memoria RAM del programa, de la computadora. Así como declaramos un objeto, tenemos que inicializarlo y lo hacemos como lo hacemos con el constructor, con el método constructor. Es un método como cualquier otro que tiene parámetros de entrada, o quizás no pueda tener parámetros de entrada, pero sí tiene instrucciones adentro. Puede tener o no parámetros de entrada, pero no tiene salida, no tiene un tipo de datos de salida de resultado. Es la única diferencia que hay con los otros métodos de la clase, pero sí construye un objeto en memoria RAM. Conjuntamente con esta definición tenemos la palabrita new, que se considera un operador. Es decir, el operador new es una palabrita en Java que indica que estamos creando un nuevo objeto en la memoria RAM. Vamos a implementar en el compilador Eclipse la clase perro, la clase doc, que es de los dos perritos Lily y Phoebe que vimos en los videos anteriores. Vamos a ver ahora un ejemplo más sobre métodos. Acá tenemos un método que se llama add, es decir, suma. ¿Qué va a sumar? Va a sumar dos números enteros, un número A y un número B, que los recibe por parámetros, es decir, como parámetros formales, parámetros de entrada, como dijimos antes. La función o el método retorna, tiene como salida un int, es decir, un número entero. Dentro de la función tenemos lo que llamamos el cuerpo de la función. Declaramos una variable llamada result de tipo entero, que nos va a salir como resultado de la suma de estos dos números. Es decir, lo que recibimos como entrada, como parámetros, sumamos número A más número B y lo asignamos o volcamos ese resultado a la variable result. Luego lo que hacemos es retornar el contenido de la variable result, es decir, la función lo que hace es retornar el contenido del cálculo que hizo. Vamos a hablar un poco más sobre lo que es la instrucción new, que hasta ahora no ha sido presentada. La instrucción new lo que hace es inicializar un objeto. Acá tenemos un ejemplo de un objeto que se llama myRect, que es mi rectángulo en español, y este objeto es una instancia, es un objeto de la clase rectángulo, rectangle. Y este objeto se lo inicializa, se le dice al Java que existe a través del operador new. Estamos diciendo a Java, declarame e inicializame un nuevo objeto de la clase rectángulo. Y es seguido de este otro trozo de instrucción en la cual es el constructor de la clase. Tenemos un ejemplo ahora de lo que se llama la implementación de una clase doc, y la cual la llamamos de class doc. En este caso, class doc aquí se define el nombre de la clase, public class doc, seguido de las propiedades de la clase. Una clase de tipo class doc, o mejor dicho, un objeto, una instancia de la clase class doc, tiene un nombre, una edad, each, ladra, come y duerme. Es decir, el nombre es un string, una cadena de caracteres. La edad es un número entero. El ladra es del tipo boolean, es decir, verdadero o falso. Ladra o no ladra. Come o no come en estos momentos, en un momento determinado. Y si duerme o no en un momento determinado también. O sea, si el objeto en un instante dado está comiendo, está durmiendo o si está ladrando. Lo que viene a continuación es el método
constructor, el llamado constructor de la clase. Construye los objetos de la clase. No tiene retorno los constructores. Él tiene el mismo nombre o lleva el mismo nombre que el de la clase, exactamente el mismo identificador. En este caso, los parámetros de entrada son vacíos. Como podemos ver, él tiene vacíos los paréntesis. Él no recibe parámetros de entrada. Y lo que hace el constructor es construir objetos de esta clase. Cualquier objeto de la clase ClassDoc se va a llamar Lily. En realidad, cada objeto tiene que tener su nombre propio. Lily, Phoebe y entre otros. Solo que en este ejemplo estamos haciendo que todos los objetos, cualquier objeto que se declare que exista de la clase ClassDoc, se llame Lily, tenga como edad 3, que puede ser 3 días o 3 años, que no esté ladrando, esté comiendo y también que duerma. Es decir, estos valores son ficticios, no son verdaderos. Por ejemplo, no puede comer y dormir al mismo tiempo. Pero son valores para demostrar, nada más, por ser ficticios, para demostrar que cada objeto de esta clase puede contener valores iniciales. Es decir, es el objetivo del constructor. Luego tenemos las variables, los métodos de la clase. Los métodos de la clase son, por ejemplo, el primero es yourName, es decir, va a retornar o va a otorgar el nombre del objeto en cuestión. Este método no recibe parámetros, no tiene parámetros de entrada y su retorno es string, es decir, devuelve el nombre del objeto. Y así sucesivamente con los siguientes métodos de la clase. Por ejemplo, tenemos el método yourEach para devolver la edad de un cierto objeto, no recibe parámetros y retorna la propiedad each, es decir, la edad. El siguiente método es isBark y retorna boolean, es decir, va a retornar el contenido de la variable de clase bark, si ladra o no. isEat, si come o no, el siguiente método, y retorna la variable de clase eat, boolean, verdadero o falso. Luego tenemos el método isSleep, que también en forma análoga no recibe parámetros, retorna boolean y nos revuelve el contenido de la variable sleep. Bien, acá tenemos el método main. En este caso, el método main. Se escribió a propósito, aquí en este caso, dos métodos con el mismo nombre, el main. El Java no acepta dos nombres con el mismo método, ¿sí? Entonces yo lo que hice esto fue para advertir a ustedes que tienen que escribir solamente un método main, no pueden escribir dos métodos main. Entonces vamos a hacer las correcciones correspondientes. ¿Por qué hice esto? Porque muchas veces nosotros nos equivocamos y escribimos métodos con el mismo nombre, dos métodos con el mismo nombre, dos variables con el mismo nombre, o en un programa que estamos definiendo varias clases también, dos clases con el mismo nombre. Entonces eso es lo que hace que uno cometa ese tipo de errores, la duplicación de identificadores. Entonces acá, inclusive el primer método main tiene esta instrucción que ya está repetida en el segundo. Por lo tanto, sacamos el primer método main, completamos un poco los espacios, arreglamos el código y ya nos quedamos con esto que está acá. En conclusión, toda clase debe tener un constructor, un método constructor, que son los valores iniciales de las características que tienen los objetos. En nuestro caso, en nuestro ejemplo,
inicializamos con el nombre de Lily, el objeto Lily, el perrito de 3 días, porque ahí le pusimos también como edad, como each, de edad 3, y nombre Lily también. También le pusimos como característica que estaba, si dormía o no, pues un boolean, verdadero o falso, si estaba comiendo o no, y si ladra o no, barking. Aparte de tener el método constructor, la clase también tiene sus métodos propios, que es que tiene otro cometido. Por ejemplo, el obtener el nombre del perrito es your name, ese método hace eso. Return name, o sea, retorna el nombre del objeto. Su edad, your age, su edad, ese método lo que hace es devolver, retornar la edad del objeto, entre otros métodos que puede tener la clase. La clase puede tener inúmeros métodos. Y dentro del método main vimos que declaramos un obj, que es un objeto de la clase dog. Ese objeto puede ser Lily, puede ser Phoebe, puede ser cualquier otro perrito. Ese objeto obj lo inicializamos con el operador new y luego desplegamos en console, en la consola de Java, en la ventanita, el objeto en sí, sus propiedades.